Buenas tardes, mis queridas hermanas, qué bueno volverles a hablar, qué lindo que estén presentes y qué maravillosa es la tecnología que nos hace estar tan cerca. Sabemos que la distancia hoy, por producto de esta situación particular, nos tiene, digamos, en la casa, pero creemos que a través de este medio llegamos a estar en contacto. Gracias por haberte conectado, por haber estado escuchando este estudio. Deseo de todo corazón que todo lo que se vaya a decir sea para tu beneficio y va a ser lindo que este mismo estudio lo puedas compartir tú con algunas personas en tu casa, con algunas mujeres. Va a ser excelente que esto sirva como un elemento para que tú presentes al Señor al cual tú sirves y en quien tú crees. Y hoy empezamos el estudio del capítulo 4 de nuestro libro que estamos llevando en la sociedad femenil. Y vamos a seguir encomendando nuestro tiempo y nuestras vidas al Señor. Señor, queremos darte gracias por cada una de las mujeres que está escuchando este estudio, por aquellas que te conocen y también por aquellas que aún no te conocen, Señor, y que probablemente sean presentadas por alguna de mis hermanas. Gracias, Dios bendito, por sus vidas. Gracias, amado Dios, porque tú estás participando en su edificación a través de este medio. Oramos por cada una de las hermanas que asisten a la comunidad cristiana de restauración y abrimos los brazos para todas aquellas que se van a incorporar en cuanto este tiempo de cuarentena termine. Señor, encomendamos las vidas de cada uno de tus hijos que se congregan en la iglesia para que tú les cuides, que pongas ángeles, Señor, alrededor de ellos y que permitas que este tiempo transcurra pronto. Y que después de esto, fortalecidos, Señor, podamos volver a encontrarnos y sobre todo servirte como a ti te agrada. Gracias, Dios bendito, te damos también, porque creemos que tú estás obrando, Señor, a través de esto y podremos esperar en ti, Señor. Encomendamos nuestro corazón, nuestra mente a este estudio y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy empezamos entonces el libro de Ruth, este estudio que corresponde al capítulo 4. Vamos a dividirlo en 3 partes, para que sea cómodo, para que puedan ustedes utilizar en los tiempos y espacios que encuentren durante el día y sobre todo para que puedan compartirlo. Entonces empezamos con la lectura del libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, del 16 al 17. Pero Ruth respondió: no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Bien, ese es el versículo clave o base, seguramente para cuando estén haciendo la tarea, se van a dar cuenta que habla de eso y este es el versículo. Espero que lo memoricen para que puedan contestar de memoria. Hay 2 libros en la Biblia que llevan nombre de mujeres. Son los libros de Ruth y Esther. Ruth es la mujer gentil que sirvió a Dios entre personas judías. El libro de Esther muestra a la mujer judía que sirvió a Dios entre los gentiles. Ruth era la nuera moabita de Noemi, que era judía. Los moabitas, descendientes de Lot, eran irreligiosos, es decir, vivían sin tomar en cuenta a Dios. Sabían de su existencia, pero no era el centro de sus vidas. Probablemente tú conoces a alguien así. Tal vez en la casa, en la oficina, en el barrio, en la familia, exista alguien que te dice, sí, yo conozco a Dios, pero yo voy a tener mi relación con Él de forma particular. Yo creo que Dios está en todas partes y Él me escucha simplemente porque quiero hablarle. Vas a darte cuenta que hay un gran sentido en el que tú participes siendo, en este caso, la persona que conoce al Señor. Ruth es una de las 4 mujeres mencionadas en Mateo 1 como antepasadas de Jesús, que eran parte de la línea familiar mesiánica. Las otras 3 mujeres son Tamar, Rahab y Betsabé. La historia ocurrió durante el periodo de los jueces de Israel, un tiempo de problemas en la historia del pueblo de Dios. No había rey y las personas se apartaban de Dios para vivir como querían. Jueces, capítulo 16, versículo 6. En aquellos días
No había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Es una situación, si te das cuenta, es una situación parecida a la actual. Cuando Jesucristo no es el rey de tu existencia, entonces pues estás viviendo lejos de su reino. Y si esa es tu condición, pues vas a querer vivir como te place. Pero ya conoces las consecuencias. Probablemente te moleste un poco decir sí, pero no estoy pecando como en Sodoma. No estoy teniendo una vida tan licenciosa. Bueno, basta con que estés en plena impiedad. Es decir, que todo lo bases en tus propias convicciones, en tu propio conocimiento, en tu propia experiencia y haces lo que te dice el sentido común y tu buena intención. Hermana, la palabra de Dios debe ser tu guía para que no te salgas del camino y para que te vaya bien en todo. En ese tiempo, dice, no había rey, no había quien conduzca y hacía cada uno lo que le parecía recto a sus propios ojos. El libro de Jueces registra este periodo oscuro en la historia de Israel. Las personas pecaban repetidamente, sufrían el juicio de Dios y volvían a él para ser liberados. Cada vez Dios levantaba un juez, o sea, un líder piadoso. Era para liberarlos. Estos eventos se desarrollan en dos sitios. Moab, donde Noemí y su familia huyeron para escapar del hambre en Israel, que viene del capítulo 1, verso 1 al 18, y Belén, donde ocurre la mayor parte de la historia, que va del capítulo 1, verso 19 al 22, hasta el capítulo 4. El libro de Ruth fue escrito por un autor anónimo para Israel como parte del registro histórico. También es para todos los creyentes, para ilustrar la relación del pariente redentor, que es Jesucristo. Los principales personajes en el libro de Ruth son Noemí, la mujer israelita que emigró a Moab con su marido y sus dos hijos; Elimelech, el marido de Noemí, que murió en Moab; Mahlón y Kelión, los hijos de Noemí que murieron en Moab; Orfa, la nuera moabita de Noemí, que escogió permanecer en Moab; y Ruth, la nuera moabita de Noemí, que volvió a Israel con ella; Boaz, el hijo de la ramera Rahab, pariente cercano que redimió a Ruth y fue su marido. Y el pariente anónimo, un hombre anónimo que legalmente tenía el primer derecho de redimir la propiedad de Noemí y hacer a Ruth su esposa, pero que escogió no hacer eso. Claramente se había manifestado la voluntad de Dios a través de él. No es que haya decidido hacer eso porque él era una persona que no quería meterse en problemas. Simplemente el Señor lo había guiado a hacer lo que convenía a sus planes generales. El propósito de este libro es mostrar la preocupación de Dios por todas las personas. El deseo del Señor es que todos vayan al arrepentimiento. Por eso, nunca, mi hermana, dejes de orar por tus parientes o amigos. ¿Quién sabe? El Señor los salve por tus oraciones. No te canses. No digas, no creo que su vida sea transformada. No creo que mi pariente quiera convertirse al Señor. Nunca dejes de orar. Ruth era una mujer moabita, gentil, que Dios le escogió, aunque era una muchacha religiosa, para que se volviese parte de la línea familiar en la que Jesús el Mesías nacería. Ruth fue la gran abuela del rey David y antepasada del Mesías. Este es un tipo o ejemplo de cómo Dios adopta en su familia al gentil, o sea, al pagano, a las personas del mundo, a través de la sangre de su Hijo, Jesucristo. En resumen, podríamos decir que es tu historia y también es la mía. Hechos, capítulo 10, del 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: de veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia. El Señor no hace distinción de personas, nosotros somos los que hacemos distinción de personas. Nosotros somos los que dudamos del poder de Dios. El segundo motivo de este libro de Ruth es
para documentar la genealogía de Jesucristo. El último capítulo rastrea la historia familiar del rey David. El tercer propósito es la relación entre Ruth y Noemí. Es un tipo del compromiso que debe existir entre la Iglesia y Jesús en los tiempos actuales. La vida de Noemí ilustra cómo Dios toma las experiencias amargas de la vida y las transforma en situaciones de extrema belleza. Y el quinto propósito es mostrar la relación de Boaz con Ruth, que es un tipo de la relación de la redención entre Jesús y su Iglesia. Bien, esa es la introducción. Ahora vamos directamente al capítulo 1. Es bueno que tú tomes un tiempo para leer todo el libro de Ruth. Son 4 capítulos. No te va a tomar mucho tiempo. Tal vez será 15, 20 minutos. Pero vamos a ir desglosando uno por uno los versículos. Ruth, capítulo 1, versículo 1-2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Moab estaba aproximadamente a unas 50 millas de Belén, en el lado opuesto del mar Muerto. O sea, no estaba a una distancia muy grande. Elimelec llevó a sus 2 hijos y su esposa Noemí a esa región por alguna razón. Ellos estaban escapando del hambre en Israel. Bien, no fue una buena idea. Lo vamos a ver en el fondo. Para ellos, el hacer lo que hicieron, aunque Dios puede tomar todas las circunstancias nuestras para convertirlas en buena parte de su plan. El hambre fue el método de juicio que Dios usó en los tiempos del Antiguo Testamento para castigar a Israel cuando pecaron y sirvieron a otros dioses. Así es que, por lo tanto, no era tan buena idea el escapar de la disciplina del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Bien, si te das cuenta, en este caso Eliseo le está haciendo notar a esta mujer que el Señor es el que va a proclamar que haya hambre. Era necesario que en este tiempo suceda de esa manera, pero si te das cuenta, en tu vida también las cosas suceden porque Dios las determina así. Y muchas veces no te agrada lo que está pasando en tu vida, pero sin embargo debes darte cuenta que es para corregir algo que no está bien en ti. Jeremías, capítulo 16, del 3 al 13. Yo, el Señor, declaro acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, y de las madres que den a luz, y de los padres que los engendren en esa tierra. Morirán en dolorosas enfermedades, no se llorará su muerte, ni serán enterrados. Más bien, serán como estiércol en el suelo. Serán consumidos por la espada y por el hambre, y sus cadáveres les servirán de alimento a las aves de rapiña y a los animales feroces. Yo, el Señor, te ordeno que no vayas en ninguna casa donde haya un muerto, ni lamentes su muerte, ni consueles a los deudos, porque mi paz, mi compasión y mi misericordia ya no están en este pueblo. Palabra del Señor. Grandes y pequeños morirán en esta tierra, sin que nadie los entierre ni los llore, ni se haya heridas, ni se rape en señal de duelo.
Nadie compartirá el pan por los difuntos para consolar a los deudos, ni se brindarán para consolar al padre o a la madre. Pero tampoco vayas a ninguna casa donde haya una fiesta, ni te sientes a comer y beber con los invitados. Yo soy el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, y te hago saber que voy a callar en este lugar toda voz de gozo y de alegría. Voy a silenciar la voz del novio y de la novia, y ustedes mismos lo verán con sus propios ojos. Cuando anuncies a este pueblo todo esto, seguramente ellos te dirán, ¿por qué nos anuncia el Señor tan grande mal contra nosotros? ¿Qué maldad hemos cometido? ¿Cuál es nuestro pecado contra el Señor nuestro Dios? Entonces les dirás de mi parte, los padres de ustedes me dejaron por ir en pos de dioses ajenos, y los sirvieron y se arrodillaron ante ellos. En cambio, a mí me abandonaron y no cumplieron mi ley. Palabra del Señor. Y los hechos de ustedes son peores que los de sus padres, porque cada uno sigue los dictados de su malvado corazón, y a mí no me obedecen. Por eso voy a expulsarlos de esta tierra. Voy a lanzarlos a un país que ni ustedes ni sus padres conocieron. Allí servirán a dioses ajenos de día y de noche, porque yo no voy a tenerles compasión. Si se dan cuenta, la disciplina del Señor, Él se las da a conocer por adelantado, y también las razones, porque ellos están haciéndose los desentendidos de qué hemos hecho, qué ha pasado, por qué nos estás tratando tan mal. ¿Acaso no pasa eso en mucha gente que de pronto se aleja del Señor, que de pronto deja de hacer? Dice, sus padres lo hicieron mal, pero ustedes lo hicieron peor. Empieza alguien a dejar de seguir al Señor, de tener esa comunión intensa con Él, y de pronto le vienen algunos males que no los llega a entender y comprender, y no sabe qué le está pasando. Y de pronto viene la palabra del Señor para decirte, hay algo que tú has dejado de hacer, y es tener comunión conmigo. Ezequiel, capítulo 5, del 11 al 17. Por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, yo, el Señor, juro que voy a destruirte por completo y sin misericordia. No te voy a perdonar. Palabra del Señor. Una tercera parte de tus habitantes morirá en tus calles por causa de la peste y el hambre. Una tercera parte de ellos morirá por la espada en tus alrededores, y la tercera parte restante la esparciré por los 4 vientos. Voy a perseguirlos espada en mano. Así se calmará mi furor y se saciará mi enojo. Así quedaré satisfecho, y una vez que se haya calmado mi enojo, ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Voy a dejarte en ruinas, serás la burla de las naciones que te rodean y de todos los que pasen a tu lado. Cuando en mi furor e indignación te reprenda y dicte yo sentencia contra ti, serás motivo de burla y oprobio entre las naciones que te rodean. Les servirás de escarmiento y de motivo de espanto. Yo, el Señor, lo he dicho. Cuando yo lance contra ustedes las mortales saetas del hambre para destruirlos, haré también que aumente el hambre entre ustedes, pues les quitaré el abasto de pan. Voy a lanzar contra ustedes hambre, peste y muerte, y bestias feroces que los devoren, y espadas que les quiten la vida. Yo, el Señor, lo he dicho. Elimelech no debería huir a Moab, porque significó que él estaba huyendo de la corrección de Dios. La tierra de Dios en hambruna es mejor que Moab en tiempos de abundancia.
las personas moabitas servían a un dios llamado Quemos, que honraban sacrificando los niños. Esa también es parte de una historia conocida. Cuando el Señor te reprende, lo primero que quieres hacer es escapar o buscar un escape, y generalmente es entre las cosas de este mundo: placeres, trabajo, ocupaciones, alejamiento de la iglesia, enojo contra el Señor, etc. Lo más aconsejable es creerle a Dios, que esta vez habla a través de Pablo diciéndote: no vas a tener una prueba que no puedas soportar, y juntamente con vendrá la salida. Hacer lo mismo que Elimelech hizo, a llevar a toda su familia fuera de donde estaba recibiendo la disciplina del Señor, es como saltar de la sartén a las brasas. La tragedia en Moab viene del verso 3 al 5. Ruth, capítulo 1, del 3 al 5. Pero murió Elimelech, marido de Noemí, y ella se quedó sola con sus 2 hijos. Más tarde, ellos se casaron con unas moabitas, una de las cuales se llamaba Orfa y la otra Ruth, y se quedaron a vivir en Moab durante unos 10 años, pero también murieron Mahlón y Kelión, y Noemí se quedó desamparada, sin marido ni hijos. Estando en Moab, Elimelech murió, y los 2 hijos de Noemí se casaron con mujeres moabitas, que eran Ruth y Orfa, aunque el matrimonio de los judíos con los moabitas era prohibido por Dios. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Tampoco deberás emparentar con ellas. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás a sus hijas por tus hijos. Nehemías capítulo 13, del 23 al 25. En aquel tiempo, descubrí también que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. Les llamé la atención y los maldije. A algunos de ellos les di de golpes y les arranqué los cabellos y les hice jurar que no darían sus mujeres a los extranjeros y que tampoco tomarían mujeres extranjeros para ellos mismos. Cuando niegas la verdad de las Escrituras sobre tu vida, tus equivocaciones pueden ser inacabables. Ya fue un error ir a Moab, entonces todo lo que venga sería exactamente pecaminoso. No solo en el sentido literal, sino en todas las áreas de tu vida. Siempre te vas a equivocar cuando te apartas de Dios. Si te das cuenta, Dios utilizó a uno de los hijos de Noemí para llamar a Ruth. Y podrías decir que está bien casarse con un pagano, pero las prohibiciones que Dios dio son para cuidar tu corazón y estar en armonía con su voluntad, y no para que trates de inclinar la gracia a tu favor o a favor de otro. Es necesario estar en comunión con el Señor. La enseñanza principal de estos 2 pasajes es que el pecado y la santidad no pueden existir juntos. Debes despreciar todo lo que sea pecaminoso y anhelar que la gracia de Dios abunde para vivir en santidad y crecimiento espiritual. No puedes querer juntar el amor de Dios con el amor al mundo. Y entonces la historia sigue indicando que la tragedia golpeó de nuevo a ambos hijos de Noemí y ellos murieron. Bueno, es posible que hayan estado enfermos, pues el nombre de Mahlón significa enfermo y Kelión quiere decir aflicción. Esos son los nombres que les había puesto a sus hijos. Me imagino un poco identificándose con la situación por la cual iban a pasar. Y sigue la historia diciendo que van a ir de vuelta a Belén. Ruth, capítulo 1, del 6 al 18. Cuando Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo y que el hambre había terminado, decidió abandonar Moab junto con sus nueras. Las 3 mujeres salieron de donde habían vivido y emprendieron el camino de vuelta a la tierra de Judá. Pero Noemí les dijo a sus 2 nueras: es mejor que regresen a la casa de su madre, que el Señor las trate con misericordia, tal y como ustedes nos trataron a mis hijos y a mí. Que el Señor les conceda ya reposo,
cada una en casa de su propio marido. Luego las despidió con un beso, pero ellas se pusieron a llorar a voz en cuello y le dijeron: las dos nos queremos ir contigo a tu pueblo. Pero Noemí respondió: regresen a su pueblo, hijas mías. No tiene caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías. Yo ya estoy vieja para tener marido, y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volvería a tener hijos, ¿habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes, porque el Señor se ha puesto en mi contra. Pero ellas seguían llorando a voz en cuello, y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí dijo: mira, tu cuñada ya regresa a su pueblo con sus dioses, regrésate también tú. Pero Ruth le respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Y como Noemí vio que Ruth estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Cuando el hambre en Israel había terminado, Noemí planeó su retorno a Belén. Animó a sus nueras Ruth y Orfa a permanecer en Moab. La decisión de ella era espiritual. Ellas podían permanecer en Moab y volver a su propio pueblo, a sus propios dioses, si lo deseaban. Noemí no quería que Ruth y Orfa fueran con ella por su parentesco, sino que fuera por una decisión espiritual, prefiriendo a Dios. Noemí veía que había una buena oportunidad para Ruth y Orfa de volverse a casar si ellas permaneciesen en su propio pueblo. A veces parece que no hay ningún futuro si vas por el camino de Dios, pero, como se ve, Ruth fue bendecida porque escogió el camino de menos oportunidad. Al igual que Noemí, tal vez en no pocas veces te equivocas en tomar decisiones o dar consejos. Quién sabe, haces lo que te parece correcto. Te guías por los dictados de tu corazón, pero siempre deberías consultar a Dios en oración antes de hacerlo. Y para ti misma, no tomes definiciones al calor de las emociones. Noemí tenía buenas intenciones, pero los planes de Dios eran mucho más profundos y perfectos. Póngase a pensar que lo que ella estaba decidiendo para sus nueras era lo mejor. Era dejarles en libertad para que ellas pudieran hacer, o en todo caso, volver a casarse. Sin embargo, el Señor tenía planes específicamente para una y no para la otra. Entiéndase que tú puedes tomar alguna definición a favor de alguien sin entender lo que Dios va a hacer en su vida. Es necesario que tú estés en armonía con el Señor, porque aún para ti, para que tú tomes una definición en tu propia vida, es probable que te equivoques si no ves toda la amplitud de la obra de Dios en ese momento. Nadie podría adivinar que el Señor iba a utilizar la vida de Ruth para hacer que de ahí siga la cadena de genealogía hasta Jesús. Nadie podría haberlo adivinado. Pero ella debió darse cuenta en las palabras de Ruth de el compromiso que estaba asumiendo con ella para decir que verdaderamente era Dios guiándola. Orfa se animó a quedarse en Moab y besó a Noemí en señal de adiós. Muchas personas tienen afecto por Jesucristo, pero eso se resume a un simple conocimiento. No pueden dejar la vida vieja. Hay muchos que dicen conocer a Jesús, pero verdaderamente no les interesa vivir una vida cristiana. Como Orfa regresan al mundo buscando descanso y mejores oportunidades.
Noemí le dio la opción a Ruth de volver con su cuñada, pero ella se aferró a Noemí, con la promesa de un compromiso a ella y a Dios. Los versículos 16 y 17 registran la decisión de Ruth que cerró la puerta a su vida vieja. El verdadero compromiso con Jesús requiere que cierres la puerta a la vida vieja de pecado definitivamente. Versículos 16, 17. Pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y me aparte de ti. A donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero que me sepulten. Que el Señor me castigue, y más aún, si acaso llego a dejarte sola, solo la muerte nos podrá separar. Nota los elementos del compromiso de Ruth, que es un tipo de tu relación con Jesús. En muchas bodas he escuchado este pasaje, estos dos versos, que a alguno de los dos, el novio o la novia, les dicen, en un compromiso en el cual están asumiendo una ligación para toda la vida, uniéndose en matrimonio. Y es probable que sí lo vayan a querer cumplir, ¿no es cierto? Y puedan cumplirlo satisfactoriamente, pero tienes que tener en cuenta que aquí el compromiso de Ruth era muy diferente a alguien que se está casando. Ruth no sabía lo que le esperaba, ella no conocía la vida cristiana, ella simplemente estaba siguiendo el dictado del Espíritu Santo que le estaba guiando a ella para que pueda decir lo que le convenía. Entonces, asumió varios compromisos que son relacionados a la aceptación de ir con ella, a la decisión y a la definición de ir con ella. La primera es aceptar. Ruth acepta el camino de Noemí, o sea, irá con ella. El primer paso en un compromiso con Jesús es aceptar su camino de salvación. No estaba segura que sería un camino fácil, pero lo siguió. La vida cristiana no es fácil. Es un morir a ti misma cada día y dejar de ser como eras para vivir una nueva manera bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es, en resumen, lo que Jesús les dijo, es entrar por la puerta angosta, es dejar todos tus placeres, es dejar toda tu vida pasada, es dejar todo lo que te convenía para seguir y hacer caso a todo lo que el Espíritu le guía. Debería cambiar su morada, o sea, ella iba a morar con Noemí y se sentiría establecida y firme. Después de aceptar a Jesús, cualquier creyente debe progresar hacia adelante en la estabilidad de su intimidad con Dios. No se pueden estancar. No hay manera en decir, yo soy un creyente, pero sigo todavía tomando lechecita. Morar es estar en comunión diaria y constante con el Señor. No se trata de algo pasajero ni de algunas veces. Es una relación para todo el tiempo y toda la vida. Ojalá que este tiempo, mis queridas hermanas, aprovechen ustedes para entrar en un hábito de intimidad con el Señor de manera más intensa. Busquen espacios en sus horas para que no sea una sola vez en el día y a la hora de la comida, sino que sea muchos momentos intensos, aunque cortos, pero muchos momentos. Debía encuadrarse. O sea, la vida de Ruth se adapta a la vida de Noemí en lo que se refiere a su pueblo, a preceptos, a posesión y a problemas. O sea, la vida del cristiano es dejar el mundo de una vez. Y vendría a haber un ejemplo que alguna vez me lo dijo el líder de una iglesia. Es como cortarle la cola al perro. Parece un ejemplo muy cruel, pero cuando a un cachorrito le cortan el rabo, nunca más ya vuelve a tener esa colita. Le queda una pequeñita. Pero eso es todo lo que él tiene. Ya no puede volver a utilizar la cola larga que antes tenía. El que deja el mundo lo hace de una sola vez. Y vive la vida cristiana a plenitud sin nada que le impida. Debía ser parte de un pueblo. O sea, Ruth se adapta a los parientes de Noemí, así como los nuevos creyentes deben adaptarse a su relación con el pueblo de Dios. Es una tarea muy difícil. Aceptar a los hermanos en Cristo que de repente no tienen las características que deseamos nosotros tengan.
Tal vez no todos son buenas gentes como yo quisiera, tal vez no todos son los sinceros que deberían ser, tal vez no todos tienen la amabilidad que deberían tener, pero ellos son los hijos que el Señor ha escogido y son mis hermanos en Cristo. Tal vez no son lo que deseamos que sean, pero esa es la tarea de cada uno. No que ellos cambien para que me agraden, sino que yo los acepte a ellos, tal como son. No te lleves desazones dentro de la iglesia de Cristo. No quieras esperar perfección. Tú también eres uno de ellos. Tú también tienes tus defectos. Por lo tanto, acéptanos a todos nosotros, tal como somos. Y deberías adoptar los preceptos. Ruth se adapta a los principios de Noemí, la fe y el Dios en que estos principios están basados. Como creyente debes adaptarte a los principios de la palabra de Dios. No es decir, ya yo voy a hacer las cosas que me parecen. O sea, he tomado la decisión por Cristo y a partir de ahora vivo como yo pueda. La Biblia es tu única guía. Es la que te muestra el camino que debes seguir. Dice, lumbrera es a tus pies mi palabra. A ver, se los voy a poner como una pregunta adicional. ¿Es un salmo o un proverbio eso? Me aclaran, por favor. Debía cambiar de posición. O sea, donde quiera que Noemí more, ella iría a vivir, o sea, Ruth iría a vivir con ella. Igualmente, tú debes posicionarte con la causa de Cristo. Desde ese momento, desde el momento en que has recibido la gracia misericordiosa del Señor, la iglesia sería el lugar preferido para morar para ti. Una cristiana goza de la comunión con la iglesia de Cristo. Este tiempo lo único que puede hacer para nosotros es desesperarnos en el hecho de que de una vez pase para poder volver a vernos física y personalmente. Ojalá que eso sea lo que se mueva en nosotros. Sé que este primer estudio deberíamos hacerlo de repente en forma de comunicación en línea, pero es probable que muchas estén con algunas ocupaciones y no puedan estar en este momento. Y sería injusto que no se pudiera grabar. Es por eso que he preferido mandárselos así. Yo sé, hermanas, que ustedes tienen muchas ocupaciones y se ponen mucha carga más de la que pueden tener. Pero no se olviden que esto es también parte de la comunión con el Señor. No necesiten ustedes que se haga un estudio para para hablar, para estar comunicadas. A mí me gustaría que entre todas ustedes exista comunión, que se llamen por teléfono, que se hagan videollamadas, que se contacten, que sepan cómo está cada una. Y seguramente también asumiría los problemas. Ella estará con Noemí en los tiempos buenos y en los tiempos malos, es lo que le ofrece, incluso en la muerte. El compromiso con Jesús debe ser una dedicación hasta la muerte, no un compromiso corto, de un plazo limitados y que sea solamente durante los buenos tiempos. Es necesario que tú entiendas que el Señor está ahí para ayudarte a salir, inclusive de las dificultades. Y entonces se produce la llegada a Belén. Ruth, capítulo 1, del 19 al 22. Y así, las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían, ¿qué? ¿No es esta Noemí? Pero ella le respondió, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Yo salí de aquí con sus manos llenas, pero él me ha hecho volver con las manos vacías. ¿Por qué llamarme Noemí si el Señor se ha puesto en mi contra y mis aflicciones vienen del Todopoderoso? Fue así como Noemí volvió a Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaron la cosecha de la cebada. En su llegada a Belén, apenas los viejos amigos de Noemí la reconocieron, se cuestionaron, ¿no es esta Noemí? Quizá los años de dolor en Moab habían tratado severamente su apariencia. Ciertamente no era la misma persona que dejó Israel. Nota los contrastes. Ella salió agradable, pero regresó amarga. Noemí les dijo, ya no me llamen Noemí, que quiere decir agradable, sino llámenme Mara, que significa amarga.
Ella salió llena, pero vino como una casa vacía. Noemí no acusó a Satanás de causar su condición, sino que reconoció la corrección del Señor, que vino a ella en el ambiente religioso en el que estaba. Muchas veces tú no progresas espiritualmente porque culpas a Satanás en lugar de reconocer la mano correctora de Dios para cambiar tu vida pecadora. Probablemente ella todavía estaba lamentando la situación actual, momentánea, por la que estaba pasando. No tenía todavía la visión de lo que iba a suceder, lo que iba a pasar verdaderamente más adelante. Sin duda, iba a cambiar toda su percepción y iba a aceptar, seguramente en ese momento, diría, bendita la corrección del Señor, que me ha llevado a una condición mejor. Oseas capítulo 6, versículo 1. Venid y volvámonos a Jehová, porque Él arrebató, pero nos sanará. Él hirió, pero nos vendará. Oseas también la tenía clara. Sabía que nunca deberíamos dejar de estar regresando a Dios en cada momento. Si nos está disciplinando es porque nosotros nos hemos apartado, pero deberíamos tener la certeza de que si volvemos a Él nos va a sanar. Él nos ha lastimado, pero Él nos va a vendar. Él nos ha quitado, pero nos va a volver a dar. La corrección llevó a Noemí a volver a Dios. No demoraría el Señor en sanar la amargura de Noemí y ella sería parte del plan para la redención de toda la humanidad. El uso de Noemí de la palabra Señor, el Shaddai en hebreo, demuestra que ella no perdió la fe en Dios, aunque estaba vacía y amarga. Reconoció la suficiencia de Dios para satisfacer su necesidad. Ella decía, yo estoy en necesidad, pero Dios es suficiente. Ella salió en tiempo de hambre, pero volvió en tiempo de cosecha. Este tercer contraste no es totalmente claro, pero se encuentra en el versículo 22. Fue así como Noemí volvió de Moab, acompañada de Ruth, su nuera moabita. Llegaron a Belén cuando comenzaba la cosecha de la cebada. Noemí dejó Israel en un tiempo de hambre, pero volvió para cegar una cosecha en ambos reinos, espiritual y natural. Querida hermana, dos enseñanzas finales pueden ser buenas para esta parte del primer capítulo. La primera, el Señor va a utilizar la corrección en tu vida para hacerte más apta para el reino de Dios, más preparada y perfecta. No desprecies cuando su corrección se prolongue mucho. Es que necesita ser limpiada totalmente. Y la segunda es que no deberías desestimar la corrección que Dios está haciendo en alguien cercano a ti. Espera el tiempo de Dios. Es posible que no veas con exactitud lo que está haciendo, pero Él está restaurando a esa persona para que veas su grandeza y alabes a Dios por su misericordia. Y te agregaré una de Yapa, una tercera, y es que siempre la Biblia te va a mostrar que después de un tiempo de sequía hay un tiempo de abundancia, después de un tiempo de lágrimas hay un tiempo de gozo, después de una noche oscura hay un nuevo amanecer brillante y renovado. Queridas hermanas, que este primer capítulo del libro de Ruth nos abra el interés de querer seguir sabiendo más, un poquito más, seguir conociendo mejor a nuestro Señor, y que al encontrarnos en los capítulos siguientes podamos verdaderamente descorrer el velo de esta vida, que realmente fue de gran beneficio para la obra de Dios. Que Dios me los bendiga, espero sus tareas y también espero sus comentarios por la misma vía del WhatsApp. Que tengan una linda tarde.